Por ejemplo, como pueden observar en la imagen más colorida, esta es una imagen del juego World of Warcraft. En este juego tenemos muchas tendencias medievales, pero es un videojuego que no se realiza aquí en la Tierra. Es un videojuego en un mundo fantástico, ¿verdad? En el continente de Azeroth, en el Eastern Kingdom, etcétera, etcétera, pero no es aquí en la Tierra. Sin embargo, a pesar de que no está situado en un tiempo o en un lugar en la Tierra, tiene tendencias medievales. Un elemento importante en este tipo de desarrollos arquitectónicos para videojuegos fantásticos es que indudablemente la parte del bien y la parte del mal están extremadamente definidas. La parte de los buenos, de los chicos buenos, son áreas arquitectónicas o áreas abiertas que tienen mucha luz, mucho color y superficies extremadamente limpias. Por el contrario, las partes de las áreas arquitectónicas de los malos van a ser siempre oscuras, apagadas, sucias y con superficies muy pero muy duras o agresivas. Ciencia ficción, una de mis favoritas. La arquitectura de ciencia ficción es una de las arquitecturas más libres que podemos tener en los videojuegos, e incluso también en el área del cine, en la industria del cine. ¿Por qué? Porque nadie va a poder venir a decirnos a nosotros cómo es que una nave alienígena luce por dentro, ¿estamos de acuerdo? La nave alienígena va a lucir como los artistas quieran que luzca y punto. No hay una forma de compararlo, de criticarlo o lo que sea, ¿verdad? Es por eso que es muy divertido crear arquitecturas, ya sea interiores o exteriores, para ciencia ficción. Tenemos nosotros, nuestro límite es, nuestra imaginación y punto. Por otro lado, si hablamos de arquitectura de periodo o modernas, por ejemplo, al lado izquierdo tenemos un ejemplo de arquitectura de la Segunda Guerra Mundial, y a la derecha, arquitectura del juego de Grand Theft Auto, que es de los tiempos modernos. En este tipo de arquitectura para videojuegos, en este mundo de arquitectura para videojuegos, tenemos muchos problemas, porque indiscutiblemente habrá muchas personas que nos puedan discutir y nos puedan debatir cómo es que se veía una locación alemana en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la historia nos documenta perfectamente al respecto, ¿sí? De igual manera, si estamos recreando alguna ciudad norteamericana, como por ejemplo San Francisco, por decir alguna, hay muchas referencias que nos pueden llegar y decir, ¿sabes qué? No es cierto, lo que estás colocando aquí es irreal, esto no existe, esto no tiene sentido. Por lo tanto, si ustedes van a crear un videojuego que vaya a dirigirse hacia este tipo de arquitecturas, deben de hacer muchísimo research, ¿sí? Deben de hacer mucha investigación anterior, deben de hacer muchísima documentación para poder crear la arquitectura lo más real posible. Es también muy divertido crear ese tipo de arquitectura en los videojuegos, pero evidentemente es la más exigente. Algo que también debemos de tomar en cuenta es que existen dos principales tipos de niveles en un videojuego. Un nivel lineal es aquel nivel en el cual vamos pasando de un área a otra o de un nivel a otro, si así lo podemos también nombrar, y no hay ningún tipo de bifurcación. Hay muchos juegos que utilizan este tipo de diseño de niveles y evidentemente también son muy divertidos. Los juegos, por ejemplo, side by side, se complementan o utilizan a un 95%, 99% de este tipo de diseño de niveles. Es muy sencillo, no se ocupa mucha investigación para diseñarlos. Más bien lo que importa en ese tipo de diseño de niveles es la mecánica del juego, ya que el jugador no se va a divertir en exploración, ¿sí? En ese tipo de niveles nosotros tenemos que divertir al jugador por las mecánicas propias del juego más que por la exploración, a diferencia de los niveles que no son lineales. Los niveles que no son lineales le permiten al jugador explorar diferentes áreas de un videojuego y la exploración es de hecho un área de la diversión, ¿sí? Hacen que el jugador se divierta. Pero cuando nosotros creamos niveles que no sean lineales, tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la que el jugador va a fluir a lo largo del nivel y cómo el jugador no se va a perder en ese nivel. Más adelante voy a platicar de estos pequeños errores. Uno de los mayores consejos que yo les podría dar cuando ustedes hagan un videojuego que tenga niveles no lineales es que piensen que el jugador debe de ser limitado en el espacio, porque ustedes van a tener espacios limitados, no pueden crear todo el mundo en un nivel,
pero también deben de saber darle al jugador la sensación o la falsa sensación de que es libre, de que él se puede mover a donde él quiera, ¿sí? Esa es una de las principales habilidades que un diseñador de niveles debe de lograr. Debe de engañar al jugador en ese aspecto y hacerlo sentir libre cuando al mismo tiempo está guiándolo de la mano para seguir una historia hasta un desemboque, porque si no, causamos frustración. Muy bien. La arquitectura, como cualquier otro arte, tiene un lenguaje. Hay gente de diseño aquí, carrera de diseño, ¿nadie vino? ¿No? Oh. Anyways, como esas personas deberían de saber, evidentemente en cualquier arte tenemos un lenguaje, porque queremos con cualquier arte expresar, ¿verdad? Y muchas veces no es por medio de las palabras. Y la arquitectura no se queda atrás. Por ejemplo, hablando de paredes, y no precisamente las de Pink Floyd, las paredes nos van a dar mucho, nos van a expresar muchos sentimientos dependiendo de cómo las hagamos. Por ejemplo, si observan ustedes a su lado derecho la primera pared o el ejemplo A, cuando una persona se encuentra con una pared tan larga a los lados, lo primero que tendemos como humanos a hacer es a tratar de ver lo que hay a un lado o al otro. Por lo tanto, cuando estemos diseñando un nivel y querramos dirigir al jugador hacia un lado o a otro de nuestro nivel, en vez de recurrir a una pared muy alta, vamos a recurrir a una pared muy larga, ¿sí? Porque la tendencia de nosotros como humanos al llegar a una estructura tan larga es voltear hacia un lado o hacia el otro. Entonces, de esta manera, con arquitectura, sin utilizar signos, estamos creando una respuesta, ¿sí? Estamos guiando al jugador. A diferencia de la pared B, que es la siguiente, es una pared alta. ¿Qué pasa cuando vamos caminando en la calle y de repente nos topamos con algo muy alto? Todos volteamos, ¿verdad? Queremos ver hasta dónde llega ese lugar. Pues es una manera de dirigir la vista también para un diseñador de niveles, de un jugador, hacia un lugar en específico. Hay paredes que nos rechazan, como el ejemplo D, ¿sí? Que son paredes convexas. Las paredes convexas nos rechazan y las paredes cóncavas nos atraen, nos invitan a entrar, ¿sí? Muy bien. Y al igual las ventanas. En el lado izquierdo pueden ver algunas ventanas que nos transmiten un sentimiento. Nos transmiten el sentimiento de brincar, de traspasarlas, o en el caso de la última ventana que tiene unas pequeñas edges o líneas muy duras, nos rechazan. Ese tipo de formas nos rechazan a nosotros los humanos, porque son figuras que nos pueden causar daño, ¿verdad? Muy bien. Cuando diseñamos niveles, también tenemos que tomar en cuenta la naturaleza del poder, porque créanlo o no, tener poder es divertido, ¿verdad? Poder, ¿qué es poder? Poder es la habilidad o capacidad oficial de ejercer control. Y como tener poder es divertido, es una de las herramientas que debemos de tener en cuenta más en los videojuegos. De hecho, si ustedes toman un videojuego y lo comienzan a analizar, van a encontrar en él uno, dos o más de los poderes principales que existen. Y existen tres. El poder creativo es el poder de crear. El poder destructivo, obviamente, el poder de destruir, es todo lo contrario. Y el poder manipulativo. Por ejemplo, un juego que tenga poderes creativos. Una vez más voy a mencionar World of Warcraft. World of Warcraft tiene un poder creativo que nos divierte. ¿Alguien ha jugado World of Warcraft alguna vez en su vida? Varios, genial. ¿A poco no nos pasamos mucho tiempo creando armaduras, creando joyas, creando armas que después vendemos a otros jugadores, creando guilds o grupos de pelea para ir a atacar dungeons, etcétera, etcétera? Entonces, ese es un poder creativo. El poder creativo de crear cosas o crear relaciones, porque incluso también en la vida real crear relaciones es un poder muy importante. Poder destructivo. No conozco casi ningún juego que no se base o no tenga un poquito de poder destructivo. Juegos que tengan poder destructivo por completo, Quake, Doom, si disparan y explota algo es un poder destructivo, si matan a alguien es un poder destructivo. Entonces destruir realmente divierte. Les aseguro que si nos dejaran aquí una vajilla y nos dieran un bat de béisbol y pilas aquí de vajillas, nos dijeran, ¿saben qué? Agarren ese bat y destruyan toda esta vajilla, nos divertiríamos como locos, ¿sí? Destruir es divertido, lo tenemos que aceptar, es parte de la naturaleza humana. El punto es utilizar esa diversión o ese poder en algo constructivo al final de cuentas.
porque muchas veces lo destructivo puede llegar a construir. Manipulativo. Manipular situaciones, manipular objetos, manipular otros personajes es también un poder y es muy divertido. Y muchos videojuegos utilizan ese poder para crear este tipo de diversión. Los Sims, por ejemplo, es un juego que utiliza mucho este poder. Otro juego son cualquier juego que digamos de estrategia, donde nosotros colocamos recursos o unidades de batalla y las manipulamos para alcanzar un objetivo. Entonces, indiscutiblemente tenemos que conocer estos poderes para poder más adelante hablar de los retos, ¿sí? Una vez que conocemos los diferentes poderes que existen o que están a nuestra disposición para crear un videojuego, vamos a comenzar a diseñar los retos que van a estar dentro de nuestros niveles. Un reto es aquella barrera que va a prevenir al usuario o al jugador de alcanzar un objetivo. Y es este ciclo, es este flujo el que crea la diversión. Y en un videojuego, la diversión lo es todo. Si un videojuego no es divertido, mejor no se dediquen a hacerlo. Aunque el videojuego en algún momento quiere educar, quiera informar o qué sé yo, entrenar, si el videojuego no es divertido no va a captar la atención y por lo tanto va a fracasar en su objetivo máximo. Saber seleccionar los retos, por lo tanto, es algo muy importante para que su juego sea divertido. Que el jugador no entre al nivel, dé unos cuantos pasos y alcance su objetivo. No, hay que ponerle algunas barreras. Por ejemplo, podemos tener un reto de tiempo. El jugador debería de salir de este auditorio en por lo menos, en un máximo de tal vez 20 segundos, ¿sí? Les vamos a colocar algunas barreras para que él se divierta intentando salir de este auditorio, por así decirlo. Ese es un reto de tiempo. Tenemos retos que son de destreza. Juegos como Street Fighter, Quake, etcétera, etcétera, se basan mucho en la destreza de un jugador contra otro o contra la computadora para divertirse. Tenemos que ser muy diestros, por ejemplo, para vencer a un oponente y llegar al siguiente objetivo. Retos de endurance, es como decir de soportar condiciones, ¿ok? ¿Cuánto tiempo un jugador va a estar soportando una serie de problemas antes de vencer? ¿Qué tan lejos va a llegar el jugador soportando ciertas condiciones? Esos son los Endurance Challenge. Se parecen mucho a los que son el Time Challenge. La diferencia es que en ese tipo de retos el jugador nunca va a llegar al final. Simplemente podemos estarlo retando y retando y retando y retando y él va a estar muy divertido llegando más lejos y más lejos y más lejos. Eso crea una sensación de logro. Y cuando nosotros tenemos una sensación de logro nos sentimos muy bien con nosotros mismos, nos sentimos felices y por lo tanto nos divertimos. Retos que tengan que ver con la memoria, ¿sí? Con el conocimiento. Cuando sentimos que logramos algo por medio de nuestra memoria o de nuestro conocimiento, cuando resolvemos algún problema, esa sensación es muy agradable, ¿sí? Es algo que los humanos buscamos mucho. Por lo tanto, colocar en nuestro juego algunas mecánicas en las cuales el jugador tenga que aprender algo para después emplearlo más adelante y resolver así un problema, es algo que indiscutiblemente queremos tener. Retos que tengan que ver con la lógica, no solamente con aprender, porque aprender es una cosa, pero tener lógica y ser listos es otra muy diferente. Coloquen en su juego retos que hagan que el jugador se sienta inteligente, ¿sí? No solamente que sienta que es una persona que puede aprender algo para